Este que veis en la pantalla es el póster original de la película Fantastic Four que se estrena en 2015. Con Photoshop me he atrevido a hacer un cartel similar, pero para el tutorial quiero hacer una adaptación. De este formato cuadrado quiero hacer un wallpaper adaptado al póster. Partimos del póster original, este que veis en la pantalla. Voy a la herramienta recortar, esta de aquí, y voy buscando un formato cuadrado. Para ello me voy aquí en los predefinidos y busco la proporción 1:1. Pues nada, muevo mi wallpaper ahí y luego muevo la selección del recorte para ahí, hacer en la dimensión total cuadrada. Ahí, este será nuestra dimensión. Para centrar nuestro póster añadiremos una capa transparente. Vamos a rellenar con un color frontal, cogemos una muestra de aquí, del propio póster, ok, y con el bote de pintura rellenamos de ese color, ahí. Tecleamos mayúscula y seleccionamos las dos capas. Con letra V o herramienta mover vamos a centrar ejes verticales, de tal suerte que ahora ya tenemos, como veis, centrado nuestro póster en nuestra dimensión cuadrada. Volvemos a poner la capa debajo de la negra. Modificamos los colores frontal y negro tecleando D, para que sean blanco y negro. De aquí añadimos una capa transparente a la que vamos a aplicar un filtro de nubes. Filtro interpretar nubes, de nuevo filtro interpretar nubes de diferencia. Vamos a repetirlo con control F o aquí en filtro, ahí está el último filtro aplicado. Con esto nos quedamos. Vamos a seleccionar un pincel redondo de bordes difuminados, vamos a hacerlo grande, vamos a aumentar la opacidad al 100%, color frontal blanco. Como está negro, apretamos X y cambia del color frontal negro a blanco porque era el de fondo. Hacemos 2 clics aquí más o menos y tenemos esa iluminación. En esta capa añadimos una máscara de capa, nos situamos en ella y nos vamos a filtro, nubes de diferencia, ahí. Con el mismo pincel que teníamos, hacemos clic en la máscara de capa 2 veces para desenmascarar esa zona de iluminación. Cambiamos el color frontal a negro y vamos enmascarando aquellas zonas que no nos interesan. Vamos a cambiar el pincel a uno de nubes, que yo os pasaré con los materiales, e incluso jugando con la opacidad del mismo, podremos ir enmascarando y desenmascarando aquellas zonas que nos interesen ver o no ver. De tal forma que tenemos que buscar una forma de, pues como la que estáis viendo, que está quedando en la pantalla, y podéis tomar referencia del póster. Esta es la que me ha quedado a mí tomándome mi tiempo. A continuación vamos a iluminar esto que llevamos trabajado. Desde aquí abajo añadimos una capa de ajuste de color uniforme y vamos a cambiar el código del color a 9DB0D2. Ahí. El modo de fusión lo vamos a poner en color y vamos a bajarle la opacidad, no sé, en torno al 25 o al 30%. Nos ha quedado esta tonalidad. Nos situamos en la capa de abajo del todo y con control J duplicamos la capa. Ese es el póster original que llevamos arriba del todo. Ahora con la herramienta selección rectangular cojo este vértice, pincho, arrastro y selecciono lo que es el marco. Voy ahora a quitar partes de esa selección como dándole a este iconito de aquí, el tercero, que es restar de la selección. ¿Qué vamos a restar? El rectángulo interior. Lo que estamos buscando es crear la forma del marco rectangular. Ahí está, ya tengo hecha la selección. Añado una capa nueva, transparente, y voy a rellenar esta capa de un color cuyo código veis aquí, 5C7184. Ahora, con el bote de pintura, hago clic en la selección, control D para deseleccionar, y tendría ya mi marco, que voy a poner aquí el nombre, hecho. Voy a visualizar otra vez el póster original, y ahora voy a utilizar la herramienta pluma, y voy a crear un trazado para hacer o reconstruir el 4. Clic aquí. Más o menos intuyo que este vértice está por aquí. Voy aquí abajo, hago todo este trazado justamente con el perfil del 4. Ahí, aquí, más o menos. Yo lo estoy haciendo rápido, vosotros ya sabéis que en casa despacito para que salga bien. Ahí y cierro el trazado. Hago aquí clic seleccionar y tengo la selección exterior realizada. Ahora voy a añadir otro trazado que va a ser este triángulo interior. Aquí y aquí. Una vez lo cierro, hago de nuevo una selección aquí, pero con la opción restar del anterior, que es esta de aquí. Clic, ahí. OK,
y ya tengo mi selección hecha. Oculto esta capa, ahí veis el 4. Lo que voy a hacer es, con el bote de pintura y el color frontal que ya tenía, añado una capa nueva, clic para rellenar, control D para deseleccionar, y a esta capa le llamo 4. Esto ha sido una forma sencilla de crear nuestras dos formas que configurarán lo que es el logo de los Fantastic Four. Desde archivo vamos a colocar un objeto que es una textura que se asemeja a la que aparece en el póster, esta de aquí. Ok, botón derecho, rotamos 90 grados, desde aquí posicionamos, tecla mayúscula presionada y desde este vértice redimensionamos de forma proporcional cubriendo el 4. Una vez lo tengamos, validamos aquí y creamos una máscara de recorte. Botón derecho, crear máscara de recorte, que significa que la textura afecta solo al 4. Veis que el 4 se superpone al marco. Eso no debe ser así. Mayúscula presionado, seleccionamos estas dos capas y trasladamos debajo del marco. Y ya tenemos solucionado nuestro problema para que se parezca al póster. Esta textura vamos a copiarla. Control J, posicionamos arriba del marco y hacemos lo mismo. Vamos a cubrir todo el marco, ahí. Botón derecho, crear máscara de recorte. Ahora, desde aquí abajo añadiremos una capa de ajuste de tono de saturación para darle color a la textura. Hacemos clic en la casilla colorear y los valores del tono serán 213 y de saturación será, pues no sé, en torno a 12 o 13. Lo dejamos así, duplicamos esta capa de ajuste, control J para duplicarla y la movemos encima de la textura de lo que es el 4, ahí. Clic derecho en la capa de ajuste, crear máscara de recorte. Y lo mismo en la capa de ajuste de arriba. Clic derecho, crear máscara de recorte. Y tenemos nuestra textura ya creada. A continuación nos situamos en la capa marco, esta de aquí. Con control J la duplicamos. Nos situamos en la original, esta de aquí. Con control T transformamos libremente. Le damos clic a esta cadenita de aquí y aquí en el porcentaje ponemos 98. Validamos. Hemos creado un efecto de extrusión pequeñito. Lo mismo en la capa del 4. Control J, nos situamos en la original, ahí. Control T para redimensionar. Damos aquí a la cadenita que está aquí. Y el porcentaje 98%. Y creamos ese efecto un poquito de extrusión. Ahí lo veis, se ve cuanto apenas, pero sí que da una sensación de 3D. Este es el antes y el después. Pero como veis aquí en la esquina hay un error. Vamos a solucionarlo. Con la herramienta pluma lo que hacemos es crear esta esquina de ahí, reconstruirla, ahí cerramos y hacemos una selección del trazado, ahí. Ok, y lo tenemos seleccionado. Con el mismo color del 4 cogemos el bote de pintura y hacemos clic ahí. Ahora visualizamos otra vez todo y vemos que tenemos el problema resuelto. A continuación nos situamos en la capa duplicada del 4, que es esta de aquí. Botón derecho, clic, opciones de fusión. Vamos a darle un estilo a la capa. En primer lugar, bisel y relieve. Vamos al estilo, inglete interior, técnica redondeado, profundidad 337%. Dirección arriba, tamaño 5, suavizado 1. En la sombra, ángulo 47 grados, altitud 32 grados. Contorno del resplandor, este de aquí, que como veis es como una U, pero en este vértice lo hemos puesto clic ahí en esa casilla. Eso es más o menos el perfil. Yo os pasaré los estilos para que no tengáis que trabajarlo. Le damos aquí a OK. El modo resaltado, sobreexposición lineal, con un color cuyo código veis aquí, B3C1D0. OK. Opacidad 67%. Modo de sombra, subexposición lineal, con un color cuyo código es F2, F2, F2. Es aquí OK. Y la opacidad en torno al 69-70%. Vais al contorno y el contorno es lineal, aquí oblicuo, pero el rango es el 100%. Nos vamos a resplandor interior, modo de fusión trama, opacidad 67%, ruido 0%. El color va a ser el código BCCCE6. OK. En elementos veis técnica más suavizado, origen borde, retraer 0%, tamaño 6 píxeles y el resto igual. En la sombra paralela, modo de fusión multiplicar negro, opacidad en torno al 55%, ángulo 114, distancia 10 píxeles, extensión 10 píxeles y el resto igual. OK, y tendríamos ese estilo de capa. Básicamente lo que hemos querido es darle cierta luz de forma desigual en los perfiles del 4. Ahora tendremos que copiar este estilo en la capa del marco. Botón derecho sobre la capa y aquí tenemos la opción de
copiar estilo de capa. Nos vamos a la capa duplicada del marco, esta de aquí, botón derecho, y pegaremos estilo aquí. Y tendríamos el mismo efecto que teníamos en el 4. Nos situamos en la capa original del marco, que es esta, botón derecho, opciones de fusión. Vamos a darle un estilo ahora a estas capas. Primero, bisel y relieve, estilo inglete interior, técnica redondeado, profundidad 162%, dirección arriba, tamaño 250, suavizar 1 píxel. En sombra, ángulo 43, altitud 49. Vamos a ver el contorno del resplandor, que es un predefinido de Photoshop. Son estas dos montañitas de aquí. Modo resaltado sobre exposición lineal, con un código que ya coincide con el estilo anterior, ese de ahí, lo copiáis. La opacidad en torno al 67%, modo de sombra, subexposición lineal, con este color que también se repite del estilo anterior. OK, y la opacidad también se repite en torno al 69%. Vamos a ver el contorno, aquí nos situamos en el contorno y en este caso el rango es 100%, pero con este predefinido de Photoshop, que es una especie de montaña curva. En subexposición de colores vamos a coger el modo de fusión normal con un color cuyo código es 333B41. Opacidad 100%. Le doy aquí a OK y tendría ese estilo, que apenas se ve, pero bueno, si vemos el antes y el después, si veis en el marco, algo hace de contraste de luces. Ahí está, ahí lo veis. Igual que hicimos antes, vamos a copiar este estilo. Botón derecho sobre la capa donde lo hemos aplicado, copiar estilo de capa. Nos vamos a la capa original del 4, botón derecho, pegar estilo de capa. Y tendremos el efecto también en el 4. Vemos el antes y el después. Apenas se nota, pero créanme, está. A continuación vamos a incorporar un flare como en el póster. Nos situamos en la capa, la primera del todo, arriba del todo, ahí que es esta capa de ajuste, nos vamos a archivo, vamos a colocar nuestro flare, ya lo tenemos preparado. Vosotros podéis poner el flare que queráis. Ahí ya lo tenemos, validar. Vamos a añadir una máscara de capa, pero negra. ¿Cómo se hace? Alt presionado, máscara de capa, de tal suerte que la máscara de capa oculta todo el flare. Para descubrir, pincel redondo de bordes difuminados, a la opacidad del 100%, hacemos lo grande que queramos, la opacidad, acordaros 100%, color frontal blanco para desenmascarar. Clic y ahí está. Clic en el canvas para sacar este panel y achatamos por los polos el pincel. Ahí lo tenemos. Vamos a crear cierto resplandor. ¿Cómo? Desde los iconos de aquí abajo añadimos una capa transparente. Color frontal blanco y con el mismo pincel hacemos clic. Cambiamos el modo de fusión de la capa a sobreexposición lineal y le bajamos la opacidad al 15%. Adicionalmente, botón derecho en la capa, clic, crear máscara de recorte. Y aunque no lo parezca, si visualizáis antes y después, se crea un resplandor bonito. Vamos a añadir una capa de ajuste de tono y saturación, arriba del todo. Igual, botón derecho, crear máscara de recorte, ahí, para que solo afecte al resplandor. Damos clic en colorear y damos unos valores de tono de 217 y de saturación 33. Tenemos esa tonalidad azulada que nos gusta. Añadimos más elementos desde archivo, colocar objeto. En esta ocasión vamos a añadir las productoras de esta película, que es 20th Century Fox y Marvel. Ahí, sus logotipos. El fondo es negro, pero lo eliminaremos cambiando el modo de fusión de la capa. Una vez posicionado, más o menos donde está el cartel, el modo de fusión lo pondremos en trama, de tal forma que solo se ve los elementos que sean distintos del negro. Seleccionamos la herramienta texto y utilizamos una fuente que veis en la pantalla, similar al cartel, es la que yo he encontrado. Texto blanco, centrado, hacemos clic ahí en el centro y escribimos la palabra Fantastic. Ahí, como en el póster. Seleccionamos todo el texto y vamos a ver la paleta de carácter. O si no lo veis, en ventana, aquí tenéis carácter. Tenéis que ver esto de aquí. Seleccionáis negrita, que es este icono, y todo mayúscula, que es este icono de aquí. Aquí en la distancia entre caracteres ponéis 660, más o menos. Y así podéis emular el texto que aparece en el póster. La A no está, porque está el símbolo de los Cuatro Fantásticos. Hacéis un recuadro aquí a la A con la herramienta seleccionar, selección, invertir selección y añadís una máscara de capa y habéis ocultado la A. El texto tiene que tener la misma textura que el 4 y el marco. ¿Dónde estaban los ajustes? Aquí, mayúscula seleccionada, y aquí, estos dos. Control J para duplicarlo y nos las llevamos, estas capas duplicadas, arriba del todo. Vamos con la tecla V, herramienta mover, posicionamos para que se cubra el texto, ahí,
Y una vez lo tengamos, ahí, botón derecho sobre las capas y crear máscara de recorte, de tal forma que esos dos capas afectan al texto. Como veis, este 4 debe estar ahí. ¿Qué vamos a hacer para ello? ¿Hacerlo todo? No. Vamos a ocultar las capas que no nos interesan para dejar solo visible ese 4 con el marco, con su textura y sus efectos. Ahí está. Una vez esté, añadimos una capa transparente arriba del todo y nos vamos a imagen, aplicar imagen, con lo cual todo lo que vemos estará en una capa, que será la capa que utilizaremos para poner ahí en lugar de la A. Visualizamos el resto de capa poniéndoles el ojito, ahí, esa no, esta de aquí, y ahora nos situamos en la capa de arriba del todo, ya estamos, control T para transformar libremente y desde este vértice hacemos el 4 pequeñito y posicionamos donde toca, más o menos ahí. Para mantener la proporción, acordaros, tecla mayúscula presionada y clic en el vértice para redimensionar. Así se redimensiona de forma proporcional. Más o menos eso es lo que tendríamos. Tendríamos que reconstruir el flare para ponerlo aquí en el logo pequeñito de los Fantastic Four. Eso ya os lo dejo a vosotros. Yo ya me he tomado mi tiempo y este es mi resultado. Como veis, en el 4 ya he incluido el flare con la misma técnica que empleé para hacer el flare grande. Adicionalmente he añadido unas capas de texto que creo que sois capaces de introducir vosotros solos. No lo voy a explicar en el tutorial. Voy a situarme en la capa de ajuste, esta de aquí, que está debajo de la capa donde estaban los logos de Marvel y de Century. Añado una capa transparente nueva y con un pincel redondo de bordes difuminados voy a crear un efecto de brillos. Clic en el canvas, clic derecho para sacar la paleta de pinceles. Achato el pincel redondo por los polos para crear una especie de flare. Redimensiono a esta zona y hago clic con color frontal blanco. Creo ese destello, ese brillo en esas zonas del 4, ahí. También lo voy a hacer haciendo el pincel más grande, ahí, en el marco. A continuación voy a incorporar otro elemento en el wallpaper. Es un elemento que me gusta bastante. Voy a buscar una capa de ajuste de color que tenía ahí. Y encima de esa capa de ajuste voy a incorporar un grupo que he trabajado en otro archivo y que tengo aquí. Se trata de un wallpaper de los 4 fantásticos al que en esta capa inferior le he añadido una máscara de capa ocultando prácticamente lo que sería el fondo. Esta es la máscara de capa. El modo de fusión de la capa lo he puesto en luz suave al 100%. Luego incorporo otra capa de llamas a la que he puesto en modo de fusión sobre exponer color y otra capa de llamas en luz intensa. Este grupo lo he creado en un documento aparte que os pasaré. Vamos a duplicar el grupo y lo llevamos a lo que es mi wallpaper, el que estoy trabajando en el tutorial, este de aquí. He posicionado aquí el grupo para que no le afecte el color uniforme, pero como veis, como recordáis, la primera capa del grupo estaba en modo de fusión luz suave para conseguir el efecto un poco este de fondo, de que se ve, que no se ve, de los 4 fantásticos. Posicionáis para que se vean las llamas, que le da un toque muy singular al wallpaper. Nos acercamos al final con capas de ajustes. Control, clic en la capa del 4 para hacer la selección justamente de ese 4. Y a esta le añadimos otra con control mayúsculas, clic en la capa del marco. Con lo cual tenemos 2 selecciones añadidas. Nos situamos en la capa de arriba del todo, selección, invertir selección y nos vamos a capa de ajuste de mapa de degradado. Esto sabéis que me gusta mucho. Ahí está. Vamos a cambiar el degradado a uno que tenemos aquí, que yo os pasaré, que es este de aquí. Invertimos el degradado y cambiamos el modo de fusión de este mapa de degradado a superponer. Le bajamos la opacidad en torno al 20% y nos queda algo bonito. Control J en este mapa de degradado y duplicamos ese mapa de degradado cambiándole el modo de fusión a luz suave. Y cambiamos el degradado también a este de aquí, que es negro a blanco, pero como está invertido es blanco a negro. Este es el antes y el después. Con lo cual hemos acabado nuestro wallpaper. Pues bien, hasta aquí este tutorial que espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Me gustaría ver vuestros trabajos en mis redes sociales que dejo en la descripción de este vídeo. Disculpad si he ido un poquito rápido o si he cometido algún error. Hasta el próximo vídeo, un abrazo.